Lucha social y participación política en el sexenio obradorista es parte de un proyecto colectivo que hemos realizado a lo largo de los últimos 3 años con el financiamiento de GAPA, su proyecto PAPIT, y al mismo tiempo concurrieron académicos de otras instituciones, el equipo se hizo más grande y bueno, y estamos en vísperas de fundar un grupo de estudios, digamos, más permanente, no tan coyuntural. Nos dedicamos a trabajar el conflicto social en ese sexenio y queremos seguir en el próximo sexenio, sea quien sea la presidenta o el presidente. Por mi parte, bueno, la última vez que bueno, intentamos hace un par de semanas ese evento, se dio una protesta justamente en la facultad, legítima, contra los porros, contra también del genocidio en Palestina. Entonces, suspendimos. Yo, por mi parte, había ya empezado a presentar mi ponencia, que es una ponencia que, decía la otra vez, no es estrictamente introductoria, porque también hay muchas posturas que son estrictamente personales. Con eso no quiero, digamos, comprometer a los que me siguen. Ya luego de haber leído, me vinieron a decir las diferencias que podemos tener. Ahora justo con el doctor Tamayo, aquí presente, estábamos conversando eso. Entonces, aclaro ese punto, es un intento, sí, general de comprensión del momento y de caracterización de la coyuntura respecto al tema del conflicto, pero no son forzosamente las conclusiones generales a las que llegamos. Recorté algunas partes para mantenerme en un tiempo razonable. Voy a presentar, voy a leer y después voy a transformarme en moderador de esa mesa para darle la palabra a los compañeros y colegas que me acompañan. Bianca va a presentar la base de datos, que ha sido como nuestro respaldo fáctico, material, para, digamos, medir un poco cómo el conflicto se fue desarrollando. Después va a estar César Enrique Pineda, que además tiene que salir y después volver. Y finalmente mi amigo y colega Sergio Tamayo. Bueno, mi texto se llama La Pax Obradorista. Ya con eso ya doy un poco la idea de cuál es la temática. Y bueno, comentaba que nos propusimos realizar ese proyecto de investigación para entender, analizar, valorar el sexenio presidencial, es decir, la 4T y el movimiento obradorista, en función del aspecto fundamental de qué tanto y qué tipo de participación política y movilización social auspiciaron, provocaron o simplemente presenciaron. Hay un rango de posibilidades. Porque si de hacer historia se trata, como decía el lema y sigue diciendo el lema de campaña de Morena, esta se hace a través de la lucha social y política y no se reduce solo a las contiendas electorales, a la tensión entre mayoría gubernamental y minoría opositora en el terreno institucional, ni a la esgrima verbal que se vierte en los medios de comunicación masiva y las redes sociales. Consideramos que hay un ámbito de participación política fundamental que no es, sino debe ser delegado, un ámbito de lo político que pasa por el conflicto, la movilización y la protesta social. La organización y movilización de las clases subalternas, como se decía antaño, la autoorganización de las masas, es un factor de progreso social y un indicador y criterio decisivo de transformación. El progresismo de la Cuarta Transformación debe medirse también en ese plano. No solo en ese plano, pero también, y no lo está haciendo. De ahí que el peso no solo analítico, sino político de la pregunta que nos hicimos hace 3 años. Si AMLO, la 4T, Morena y el movimiento obradorista, que no son lo mismo, auspiciaron, provocaron, presenciaron o inhibieron dinámicas de participación y de movilización. Y si las que se dieron en el sexenio se caracterizan por rasgos subalternos, antagonistas y o autónomos. Presento entonces el poco tiempo del que dispongo. Vamos a tener ponencias compactas, después subiremos las ponencias más extensas a una página web y finalmente tendremos un libro. Voy a presentar unas consideraciones iniciales, salvo después redondearlas en función de lo que escuchemos en ese coloquio, que está pensado no solo para dar a conocer nuestros avances, sino también para dialogar entre nosotros respecto de los puntos de llegadas que tuvimos. Bueno, la polarización político-electoral que estamos viviendo
que refleja y retroalimenta la animadversión de los partidarios y simpatizantes de uno y otro bando, así como las posturas de opinólogos e influencers, no corresponde a una real intensificación de la lucha social, sino que impera, aunque sea temporalmente, la que podemos llamar la Pax Obradorista. Esa es la tesis fundamental que se puede discutir, si hay detrás de la contienda política o no la hay, o si la contienda político-electoral refleja la lucha social, pero la refleja quiere decir que no lo es. Esa es una distinción sobre la cual se puede discutir. Bueno, incluso cabe preguntarse en qué medida la dinámica polarizante entre gobierno y oposición, que se da en varios planos, el plano presidencialista, partidario, electoral, mediático y de redes sociales, inhibe el conflicto social porque lo sustituye. O incluso se podría decir lo simula, genera la ilusión de una lucha social que no está generalmente realmente ocurriendo o que ocurre de forma más esfumada por delegación. Las dos cosas no son lo mismo. O sea, una cosa es que no ocurra y otra cosa es que esté delegada y que se esfume y que esté, digamos, solo reflejada en el plano político electoral. O sea, en efecto, a primera vista, podemos sostener que en las profundidades clasistas del conflicto social los ánimos se aquietaron. Porque hay que reconocer que el reflujo de la conflictualidad había empezado antes de la llegada de AMLO al gobierno, cuando se apaciguó el estallido provocado por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, y si nos vamos más atrás con el repliegue que inició después de 2006. En medio de este reflujo, con la excepción de la primavera violeta, se inserta la victoria electoral de 2018. Esto en parte explica la naturaleza eminentemente electoral e institucional del acontecimiento del 18, a pesar de que se haya querido presentar como una insurgencia electoral, y también el consecuente carácter estatal y gubernamental de la conducción o gestión política de la llamada 4T. Al mismo tiempo, este origen no explica ni justifica que la 4T se haya montado sobre el reflujo, que lo haya prolongado e inclusive ahondado. Puede que la pasivización sea solo aparente y coyuntural, o ilusoria, pero sin duda no asistimos en ese sexenio a las tempestades que embistieron a los anteriores, en particular en ocasión de las coyunturas electorales. Más allá del palabrerío altisonante en las redes y de algunos medios de comunicación masiva, el vasto rechazo al obradorismo, que sí existe, en ese sentido hay un rechazo social al obradorismo, que es inferior al apoyo, pero es sin embargo significativo, no encuentra un referente político estable. Y por otra parte, los grupos dirigentes de la derecha solo alcanzan a vociferar en el desierto que los rodea. Después de la aceleración intentada, valga la paradoja, por el Frena y del sobresalto de la defensa del INE, menguó la disposición y la capacidad para convocar a las calles al antiobradorismo. Y la mira se colocó en el terreno electoral, bajo la hipótesis de un resultado electoral aceptable y, en todo caso, atrincherarse esperando que cambie el viento, que posiblemente cambie pronto. En ese clima templado, importantes sectores del mundo empresarial y financiero festejan públicamente la salud de la economía mexicana en el contexto favorable del dopaje del nearshoring y llegan hasta señalar el impacto positivo de los aumentos salariales y las políticas sociales en relación con el mercado interno. Pero nadie señala explícitamente, y le agradece a AMLO y a su gobierno, el logro histórico de haber implementado la Pax Obradorista. A todo le resulta una verdad incómoda. A la derecha, que le envidia silenciosamente ese resultado, pero también al campo morenista, ya que reconocerlo significaría aceptar el principio de la desmovilización a contrapelo del discurso oficial del pueblo activo, consciente y politizado. Tampoco en la izquierda antisistémica no se subraya este acontecimiento, ya que sería una aceptación de impotencia, considerando que no se ha logrado impulsar una línea opositora a partir de la movilización y la lucha social, es decir, a partir del lugar natural de surgimiento y crecimiento de las izquierdas y los movimientos sociales. Aunque los conservadores y los oligarcas no se lo quieren reconocer, Andrés Manuel López Obrador logró algo que ningún gobierno panista o priista había alcanzado en casi 80 años de historia, desde la época de Ávila Camacho, posiblemente gracias a la labor de Lázaro Cárdenas en la combinación de reformas sociales y organización corporativa. Es decir, un entero sexenio marcado por la contención y la paz social y la estabilidad política, incluida la etapa sucesoria.
Más allá de las controversias sobre quiénes tienen los datos correctos, de si realmente el obradorismo es postneoliberal, si ha cumplido lo prometido, si es que ha realmente beneficiado a las clases subalternas, la conformación política que rigió el sexenio obradorista puede y debe, a mi parecer, entenderse a partir de ese elemento o factor, la pax obradorista. No solo, pero en gran medida. A otros 3 elementos dediqué otros artículos, esa parte me la brinco para recortar, pero tienen que ver con el lugar de la izquierda radical, que yo sostengo que está eclipsada, sobre la configuración de Morena y del obradorismo que yo abordo a partir de la noción de centro, de centrismo, de centralización y de concentración de poder. Bueno, antes de formular un primer esbozo de caracterización general de las formas de contención del conflicto, cabe adelantar, para evitar malos entendidos, que obviamente subsiste y hay que reconocer y valorar un nivel que podríamos definir fisiológico, de ordinaria conflictualidad propia de una sociedad capitalista dependiente como la mexicana. Es decir, hay luchas porque siempre las hay. Luchas cotidianas a las cuales hay que sumar unas de mayor trascendencia, de alcance antagonista, que algunos sectores en particular lograron instalar y sostener, a una contrapelo de la tendencia dominante a la contención del conflicto. En efecto, el perímetro acotado de esas aristas conflictivas confirma el carácter fundamentalmente no conflictivo de esos 6 años, sobre todo en comparación con los anteriores. Bueno, aquí en la vez pasada que leí hice un poco un panorama de varios sectores, aludí a las presentaciones que vienen después, me brinco esa parte, ya estará en el texto y está en la grabación de la sesión anterior, con eso gano unos minutos para que no nos apretemos después. Bueno, a pesar de que al disminuir la represión se generó una oportunidad para el florecimiento de la organización desde abajo, esto no ocurrió. Resistieron mejor a esa tendencia desmovilizadora o de contención de la protesta grupos con tradición y arraigo previo, capaces de modular la acción colectiva o de recular en defensa de una autonomía organizacional. Son muchos los casos en los cuales, a pesar de la insatisfacción o el malestar, se renunció a la protesta y el antagonismo para preservar los espacios de autonomía conquistados previamente, para negociar lo negociable o para ganar posiciones o interlocuciones con los núcleos directivos del obradorismo. En este rubro, y eso es alarmante, podemos hipotizar que en el sexenio no solo el ejercicio del antagonismo, sino los ámbitos de autonomía, es decir, de autoorganización y de autodeterminación, tendieron a reducirse, aunque persistieron. Seguramente no crecieron y menos aún proliferaron, como debería ser en un gobierno progresista. Un dato innegable es que no se registran en esos 6 años nuevos significativos focos de conflictualidad y menos aún oleadas de movilización y politización como las que habían marcado el electrocardiograma sociopolítico de los sexenios anteriores del milenio. Marcha por el color de la tierra, desafuero, luchas contra el fraude, paz con justicia y dignidad, apoyo al ESME, luchas del magisterio contra la reforma educativa, Yo Soy 132 y Ayotzinapa, para citar los hitos más significativos. Bueno, estos hitos de indignación y de participación, que aún siendo extraordinarios, retroalimentaron las luchas cotidianas y las insertaron en una historicidad y una politicidad de otro nivel. En la orfandad temporal de estos momentos catárticos, la lucha social, más que estructuralmente pacificada, está pasmada, es decir, semiparalizada por una pacificación que se origina desde adentro y desde afuera, que es en parte real y en otra puede resultar superficial y solo coyuntural. Preciso esa idea de pacificación y desde adentro y desde afuera. Distingo esos 2 niveles, es decir, desde adentro opera en el periodo, no solo en el corto, sino de mediana duración, una tendencia a la subalternidad que remite a las vicisitudes acumuladas en sexenios anteriores y que radican en las entrañas de la condición social de explotación, opresión y sumisión. Esta acumulación de experiencias subalternas se refleja también en el movimiento social, es decir, entre aquellos que se organizan y resisten, en tanto pesan inercias societales que tienden a la desmovilización. El repliegue en el corporativismo y el clientelismo, la delegación del poder a instituciones, que sean presidencias, gobernaturas, partidos, grupos dirigentes. La fe y la esperanza de origen exógena, o sea, generada desde afuera, el aislamiento autorreferencial de los grupos dirigentes y las dificultades objetivas y subjetivas de revertir tendencias inherentes a la forma social capitalista, contraparte de la individualización, el consumismo y la diáspora del sálvese quien pueda.
Sin embargo, reconocer esa tendencia a la subalternidad que se reproduce en las entrañas del movimiento social no debe derivar en una lectura fatalista, ni debe servir de tapadera, como ha ocurrido en argumentaciones que pretendían justificar el desapego de otros gobiernos progresistas latinoamericanos recientes respecto de los movimientos sociales a los cuales debían, en gran medida, su surgimiento, negando así toda responsabilidad política respecto de una serie de tendencias hacia la desmovilización y la pasividad que operan desde afuera, como si el horizonte interior de los actores y el contexto en el que se mueven fueran compartimentos estancos. Hace tiempo que la reflexión sociológica sobre la acción colectiva superó esa dicotomía. Como contraparte a las tendencias internas que derivan de y reafirman la condición subalterna, hay que registrar críticamente una operación, intencional o no intencional, según los actores involucrados, de contención del conflicto, que se realizó desde afuera y desde arriba. Podemos señalar a grandes rasgos 4 vías principales por medio de las cuales ésta se fue diseminando y fue germinando. 1. La implementación de políticas sociales que producen cierto apaciguamiento de demandas, que puede resultar solo transitorio, pero en el corto periodo es significativo, y que comportan cierta componente de clientelismo, entendido en un sentido amplio, de dependencia respecto a las concesiones de arriba y a cambio de apoyo, lealtad política y obviamente renuncia a la protesta. El perímetro del apaciguamiento vía satisfacción de demandas es obviamente más amplio que los vínculos clientelares más directos, que remiten a sectores muy específicos. Repito, la capacidad de contención social por esta vía puede ser temporal y engendrar paradójicamente en el futuro próximo cierta espiral de expectativas crecientes que redunde en protestas originadas en el marco del vínculo clientelar y de demandas puntuales, ligada al esquema asistencial y paternalista de la política social en curso. Más allá de la valoración de qué tan intencional ha sido la contención vía política social, el efecto desmovilizador de fragmentación e individualización no puede pasar inobservado y desatendido. Si de poder popular se trata, es decir, si este es y debería ser el norte de la brújula política. Hay que reconocer que en contados casos las políticas sociales vienen acompañadas de formatos participativos, como en el caso de Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, por ejemplo. Habrá que valorar puntualmente su realización y sus alcances. 2. La cooptación de liderazgos y grupos dirigentes, o lo que Gramsci llama transformismo. Este tema ameritaría una investigación específica, un quién es quién, como le gusta al presidente, o quién se volvió quién. El transformismo se refiere al desplazamiento de grupos dirigentes que pasan de un campo al otro, que dejan de cumplir la función de acompañar y orientar movimientos y organizaciones sociales en términos de movilización y pasan a desmovilizarlos y a integrarlos en la lógica estatal y gubernamental, aun cuando operen el cumplimiento de demandas puntuales vía las políticas sociales. Gramsci hablaba explícitamente de transformismo como decapitación de las clases subalternas. La categoría permite captar, más allá del moralismo de las acusas de traición o los límites de la noción de cooptación, lo acontecido no solo en estos años con Morena, sino desde antes con el PRD, por lo menos desde 1997, cuando no casualmente era Andrés Manuel López Obrador el presidente. Es decir, el desplazamiento de grupos dirigentes del campo de la movilización y la activación social al campo de la contención del conflicto y su integración al ámbito y la lógica estatal y de conciliación de clases. En la frontera de este universo existen una serie de organizaciones sociales independientes que históricamente destacaron por su posicionamiento activo en clave antineoliberal. Un universo diversificado en el cual encontramos en el sexenio algunas expresiones de autonomía y combatividad, pero en mucha mayor medida de negociación para fines pragmáticos o de autocontención por razones tácticas. Sobre ese tema estamos realizando con Joel Ortega una investigación que mapee los posicionamientos de las organizaciones sociales, sindicales en particular, en la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, con lo cual estamos replicando una investigación que se hizo en 18 sobre la misma, con el mismo corte. Bueno, 3, la concentración de poder político en instancias institucionales. La presidencia con el superliderazgo de AMLO, pero también en los grupos dirigentes de la 4T, en el gobierno federal, los gobiernos locales, en el partido, etc. Bueno, ese tema lo abordo en otro artículo, entonces no me extiendo aquí, pero el punto nodal que quiero señalar es la delegación, la centralización del poder en grupos dirigentes, el vaciamiento desde arriba, en ese caso, de las capacidades de antagonismo y de autonomía de las clases subalternas. 4. La negociación de los conflictos emergentes.
Al margen de que si el establecimiento del diálogo implique o no la aceptación de las demandas, este ha sido un recurso reiterado y eficaz de este gobierno, motivo de orgullo que AMLO no cesa de invocar. Sin duda ha sido una virtud respecto de la tendencia a la represión que primaba en los sexenios anteriores, golpeando a los movimientos populares. Ahora bien, hay que reconocer que tampoco fueron muchas y particularmente violentas las situaciones en las cuales se optó por no reprimir. Y sin embargo, es un hecho que la actitud y la práctica negociadora ha sido un rasgo y una fuente de pacificación. Solo en el caso de la CENTE y de los padres de los 43 no funcionó o tuvo momentos de mayor roce. Bueno, hay otros mecanismos, además de esos 4 que acabo de enunciar. Puede ser. Yo también, como les decía, vengo aquí un poco para confrontar esas ideas con lo que encontraron los compañeros y con lo que la audiencia puede aportar. Para ir concluyendo, se combinan elementos internos propios de la condición subalterna, acumulada, y los externos que remiten a la voluntad y a la iniciativa política de los grupos dirigentes de la 4T, o a efectos indeseados en el caso de aquellos que honestamente están pensando construir poder popular. Confluyen y coadyuvan a la contención del antagonismo, es decir, limitan el recurso a la lucha y a la movilización y acotan la autonomía de organizaciones existentes y de otras instancias posibles. Podemos afirmar que en el sexenio predominaron formas subalternas de participación y movilización y que las formas antagonistas fueron esporádicas y acotadas. Se constató la ausencia o escasez de conflictos politizados que impugnen, como decía Melucci, los límites del sistema o del ámbito, en ese caso, de acción reformista del gobierno. La despolitización de la conflictualidad social es un rasgo que destaca en el periodo. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué no aparecieron antagonismos significativos ni desbordes espontáneos? ¿Por el efecto esperanza? ¿Por la satisfacción de demandas básicas? ¿Por la eficacia del control social? ¿Porque no se acumularon contradicciones de forma suficiente? ¿Por escasos recursos de autonomía y antagonismo en el campo popular? En todo caso, podemos hipotizar que, si bien la ausencia de conflictos sociales de alto impacto es sintomática de un clima, de un momento, al mismo tiempo no hay que subestimar la persistencia de elementos de fondo, subterráneos, latentes, poco visibles, que pudieran aflorar a la hora de estallidos de distintos niveles y escalas, por derecha o por izquierda. Como ocurrió en varios países latinoamericanos entre 1918 y 1922, Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, Colombia y Bolivia. Porque, como mencionaba de paso anteriormente, la pacificación es en parte real y en parte superficial, es decir, frágil e ilusoria. Una hegemonía débil puede generar una ilusión, un espejismo, que oculta la persistencia de los orígenes y las razones profundas del descontento y el malestar. Una vez tramontada la esperanza obradorista, considerando además que es posible que, si gana, como todo indica, Claudia Sheinbaum, entraríamos en un proceso de normalización e incluso de banalización, de fin de la anomalía del líder populista, de la proyección carismática de la esperanza, de la dignificación de lo plebeyo encarnada en el gesto y la figura presidencial. La posible o probable socialdemocratización de talante más tecnocrático del postobradorismo en un contexto económico, ecológico y social incierto no garantiza la prolongación de la paz obradorista. Muchas gracias.